bendiciones. Aumentando más a la información que le dio el pastor, tengo mi familia en Pensilvania. Hace unos 26 años emigré a Estados Unidos y aunque en mi agenda no estaba el ser pastor ni ministro, en la gracia de Dios estaba el ubicarnos y estamos en la zona noreste, allá muy cerca de Nueva York, pastoreando la iglesia Shalom desde el año 2001. Así que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Asimismo, la iglesia Shalom ha podido también abrir iglesias en varias ciudades de Estados Unidos y también en otros países que Dios nos permite también abrirnos por su misericordia, como Ecuador, Honduras y aquí Guatemala. Y Dios bendiga a los ministros que nos acompañan, es que están con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Amén. El desafío de la iglesia en el evangelismo. Estaba meditando en todo este tema maravilloso y en lo que los otros expositores nos han dado en nuestros corazones y cómo hasta este momento hemos sido grandemente edificados. Y estaba antes de la lectura bíblica pensando y meditando en algunas preguntas que yo mismo me hacía acerca de ese desafío. Y ha sido grande el desafío en todos los tiempos, dependiendo de la región donde esté la iglesia, el ministerio cristiano. No es igual a otras regiones. En una nación a veces los desafíos son diferentes a otras naciones y ciudades y pareciera que por los tiempos que estamos viviendo los desafíos van a ser más intensos. Pero basado en Mateo capítulo 28 a partir del versículo 18, en donde el Señor Jesucristo después, hermano, de resucitar de los muertos, está hablando a sus discípulos y les da esa gran comisión. Dice la Biblia que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Está ese maravilloso mandamiento, esa comisión del Señor para nosotros: vayan y hagan discípulos. Y creo que nosotros ese texto lo sabemos de memoria y nos gozamos. Sin embargo, es bien importante pensar en lo que les dice antes: todo poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y cuando uno ve en la carta a los Filipenses y ve que allí el Señor glorioso, después de que dice y expresa que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. ¿Qué palabra? A mí me bendice esta palabra. Dice: toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? El nombre del Señor, se doble toda rodilla. Entonces, basado en ese mandamiento, en esa convicción de que vayan, yo los envío, pero todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, que no hay nada, ninguna cosa creada que puede tener, hermanos, el que nosotros desarrollemos esa tarea maravillosa. Y entiendo que no es fácil. Hay desafíos externos de las congregaciones que llegan a afectar la evangelización y el avance. Y hay desafíos internos. Y yo meditaba mucho en los desafíos internos. Y en su momento voy a tocar algunos asuntos. Pero pensaba en algunas preguntas yo mismo y decía, y se la hago a usted que está acá presente, y muchas bendiciones a todos también los que nos acompañan en audiencias en diferentes ciudades y naciones. ¿Nos acordamos nosotros de la fecha en que recibimos a Cristo? ¿Nos acordamos la fecha? ¿Podemos nosotros decir la fecha en que recibimos a Cristo? Es muy probable que yo le pregunte a alguno de ustedes. Nosotros recordamos personalmente el proceso de nuestra vida que nos llevó a recibir a Cristo. Porque hubo un proceso para que llegáramos. Hubo quizás circunstancias que nos llevaron
a ese maravilloso momento de nuestra vida especial y glorioso de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿A quiénes usó el Señor para llevarnos a Cristo? Yo me acuerdo perfectamente. Mi amigo Edgar en El Salvador. Él era, hermano, tremendo. Más bien yo y él éramos. Andamos en el mundo, pero el Señor rompió cadenas y nos tiene en su reino. Y él me invitaba y él me hablaba del Señor y en mi corazón había resistencia. Le decía, no tengo tiempo. Y siempre había una excusa, pero hay poder en el Señor para traernos a sus santas manos. Pero nos acordamos nosotros cómo venimos, a quiénes usó el Señor para traernos a Él. Nos causa alegría en el corazón el recordar eso. ¿Cómo está el gozo de la salvación en nuestros corazones? Pregunto. ¿Nos gozamos de tener a Cristo en el alma? ¿Le alabamos por el perdón, por la salvación, por la redención en nuestras vidas? ¿Cuál fue el impacto que causó en nosotros? El cambio, la transformación de haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Muchas preguntas. ¿Quiénes fueron los que nos discipularon para conocer la poderosa palabra de Dios y nos instruyeron en los fundamentos del Evangelio? Podemos acordarnos de algunas personas, posiblemente fueron familiares, ministros, líderes de la iglesia, pero alguien nos guió y nos discipuló. Bueno, se entiende que toda congregación debería tener de alguna manera un programa de discipulado para los nuevos creyentes. Yo recuerdo que cuando empezaba a leer la Biblia, hermanos, y era nuevo creyente, no la entendía. Les voy a ser honesto, yo me enojaba, hermano. Yo me enojaba a leer la Biblia. Le voy a decir por qué. Porque yo la leía no me instruía, yo la leía donde la abría. Y hallaba el libro de los reyes, y hallaba de las crónicas, y hallaba de aquellas grandes matanzas y guerras que digo yo, ¿por qué la Biblia habla de eso? Pero alguien vino y me empezó a guiar de dónde empezar a leer y me instruyó en la palabra del Señor. Entonces hubo gente que a nosotros nos instruyó en la palabra para seguir los pasos de fe. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentamos en aquellos tiempos? Yo he tenido gente que ha venido a mí como pastor y me ha dicho, pastor, ahora que acepté a Cristo, mis compañeros de trabajo me tratan mal. Ahora que acepté a Cristo, recibo discriminación de mi familia. Ahora que acepté a Cristo, los que eran mis amigos se hicieron mis enemigos. Ahora que acepté a Cristo, ya mis padres, que son de la religión popular, me dijeron que no tengo herencia, que me olvide. Ahora que acepté a Cristo, me pidieron que mejor me vaya de la casa. Y quizás son algunos desafíos que algunos han experimentado, otros han sido diferentes, pero de todas maneras algo pasó cuando vino el Señor a nuestra vida y hubo un impacto porque fuimos transformados a una nueva criatura en Cristo Jesús el Señor. Los desafíos de la historia de la iglesia nos encontramos desde la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Basta empezar a leer Hechos capítulo 1 y luego leer hasta el capítulo 3 y vemos cómo los siervos y apóstoles, hermanos, eran perseguidos por las autoridades religiosas, por las autoridades políticas, la persecución de parte del imperio romano más adelante. Así que tenemos los desafíos de la iglesia primitiva que pueden contar desde la ascensión de Cristo en el año 30 DC hasta ahí por la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo. Desafíos tremendos, luchas. Hermano, ahí encontramos la muerte de aquel diácono Esteban. Pero aún con todo eso, la iglesia no frenaba. Es más, pareciera que entre más luchas tenía, entre más ataques o más acechanzas, eran como algo que les motivaba a seguir adelante. Y había un crecimiento maravilloso y un crecimiento extraordinario que alcanzó hasta las naciones. Y Dios tiene ahí, hermano, que hacer algo maravilloso para que cumplan el mandamiento de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tiene que crear algo ahí en Jerusalén para como sacudirlos y que salgan corriendo a otras naciones para seguir predicando el poderoso evangelio.
Cuánto sufrimiento de la iglesia del principio, la iglesia perseguida bajo el emperador Nerón. La ciudad de Jerusalén destruida ahí por el año 70 por el general Tito, como lo profetizó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21. Así que tenemos la iglesia perseguida, contando de ahí desde el siglo número 1, 2 hasta el siglo número 3, los periodos de persecuciones. ¿Y por qué ha sido perseguida la iglesia? ¿Por qué han venido estos ataques? Bueno, sencillamente por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. A este punto es importante saber que hubo un tiempo de la iglesia imperial. Entonces todo fue cambiado ahí por el tiempo del emperador Constantino, por los años del 313 después de Cristo, hasta la caída de Roma, ahí por el año 476 después de Cristo. Aquí hubo otro tipo de ataque y ya no fueron que a los cristianos los quemaban en hogueras y los mataban, hermanos. Aquí fue algo diferente. Se metió el sistema de gobierno político a la iglesia, y usted que conoce la historia sabe cuáles fueron los resultados. Hubo esa influencia y esa unión entre la iglesia y el Estado que en ninguna manera yo la llevo saludable. Hace pocos meses vi al alcalde de la zona de la ciudad donde estamos y me conoce de años y lo saludé en un lugar donde estábamos y me dice: invítame a tu iglesia. Yo quiero a tu iglesia, pastor. ¿A tu iglesia no he ido? Yo le digo: sí, y lo voy a invitar, señor alcalde, a la iglesia. Y todavía no lo he invitado. Una vez uno de los partidos me pidió que fuera a dar un discurso a uno de sus sesiones, hermano. No le voy a decir qué color, pero me invitó. Una vez fui invitado a Washington y me llegaban tantas cartas cada año que dije: pues voy a ir. Cada año me llega una carta de invitación para ir a Washington a desayunar con el presidente. Y fuimos, hermano, habíamos más de 2,000 pastores ahí. Lo que no me gustó es que el desayuno valía $250. Dije: mejor voy al 7-Eleven a comer un café y ya estuvo. Pero tuve que pagarlo. Lo que le quiero decir es que hay que tener cuidado. Y muchas veces los púlpitos donde se predica es como tratando de alinear a los fieles o a los creyentes a alguna línea política. Nosotros somos de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos le alaban y le bendicen? Así que después hubo la iglesia medieval, después de la caída de Roma por el año 476, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Y la iglesia ha tenido más desafíos, como el surgimiento de muchas religiones en el mundo. Y si usted busca en el buscador de su computadora, busque las 5 principales religiones del mundo. Y vea las estadísticas, cómo terriblemente están creciendo de millones. El islamismo, el budismo, el hinduismo. Que hay el islamismo ahí en la ciudad de la Meca, ahí por el año 570 y empezaron, hermano. La iglesia atravesó los desafíos también de las cruzadas, en el tiempo de las cruzadas, en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de la Reforma, y qué decir de las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. Podíamos ir a más partes de la historia. Pero yo meditaba, hermanos, en la iglesia desafiada, en el evangelismo y en esa bendita comisión que el Señor nos delegó de cumplir. Y meditaba y decía: ¿cuáles son los requisitos o los requerimientos para poder salir a predicar? Y para tener ese privilegio de hablarles a otro. Bueno, el primero que encontraba claramente en la palabra es conocer a Cristo. Pero conocer a Cristo se refiere a un encuentro con Él. No significa sencillamente ir a una iglesia, asistir a una iglesia. Nosotros tenemos en nuestra congregación de Pensilvania mucha gente que nos visita, hermano, y son amigos y apoyan, pero todavía no han dado el paso del encuentro con el Señor. Nos visitan como el cometa ocasionalmente, como el cometa, por allá llegaron.
Y los saludo en la comunidad y me dicen, ya no bendiga, pastor, nos vemos el domingo, pero no me dicen qué domingo y no llegan. Pero bueno, por lo menos tienen la intención de llegar, pero no hay un encuentro. Para predicar el evangelio hay que haber tenido un encuentro con el Señor en una experiencia personal. Y dice la Biblia en Gálatas, hermanos, hablando de Saulo de Tarso, en Hechos 9:5, allí se encuentra él con el Señor y le hace la pregunta: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Él pretendía estar sirviendo a Dios en el contexto religioso, pero no de la comunión con Cristo, no de conocer al Señor, hasta que Él se le revela. Así que le dice: ¿quién eres, Señor? Y ahí en Gálatas capítulo 1, el versículo del 11 en adelante, él declara y manifiesta que fue por revelación el Señor, el Dios quiso revelar a su Hijo en mí para yo predicarle, dice, entre los gentiles. Y ahí usted puede ir a esos detalles de la palabra. También en Hechos 26 él describe esa experiencia cuando el Señor se le aparece y le delega y lo comisiona como ministro. Y le dice: levántate, ponte sobre tus pies, dice Hechos 26:15, porque para esto he aparecido, para liberarte de tu pueblo y enviarte a los gentiles. Dice: para que abra sus ojos. Y esa es la misión de nosotros que debemos de recordar. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y dice la Biblia: y de la potestad de Satanás a Dios. Y reciban por la fe que es en mí, dice la Biblia, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y está la comisión del Señor. ¿Qué más se necesita para predicarle a otros? Aparte del encuentro personal con Él, que es una experiencia impactante, maravillosa, gloriosa, que yo le exalto todavía al Señor después de esos 28 años de conocerle. ¿Cuántos le alaban al Señor Jesucristo? Que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha desamparado. Para hablarle a otros de Cristo debemos de mantener la comunión con Cristo. Cuando le habla el Señor a sus discípulos en Marcos 3:13, le dice que el Señor llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es decir, no solo los llamó, Él dijo vayan, no, los llamó para que estuvieran con Él primeramente. Y después de que estuvieran con Él, hermano, y fueran impactados por la comunión con Cristo, por la presencia de Cristo, por la gloria de Cristo, ahora vayan. Pero lo llamó primero a la comunión con Él. Hechos capítulo 4 habla de que cuando los religiosos y las autoridades, hermanos, apresaban a los apóstoles para castigarles y les interrogaban diciendo: ¿por qué están predicando de ese Jesús? Y les decían: cállense, ya no hablen más de ese Cristo. Ellos le decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice la Biblia que aunque eran hombres del vulgo, hermanos, les reconocían que habían estado con Jesús. Se miraba algo diferente. En algunos casos creo que personas, hermanos, nos han quedado viendo gente extraña en algún lugar y les dicen: disculpe, ¿verdad que usted es cristiano? Pero usted no sabe ni el nombre de la persona, nunca la ha visto. En una oportunidad yo venía en un avión de algún lugar, hermano, a 34,000 pies de altura. Y venía un hombre a la par mía. Por supuesto no lo conocía. Y me pregunta así directamente, me dice: mira, me dice, ¿verdad que tú eres pastor? Digo: pero Dios mío, ¿pero quién es este hombre? Y le digo: sí, soy pastor. Está la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto le alaban y bendicen el nombre de Cristo Jesús? Así que somos llamados a la comunión con Él, a considerar la comunión con Él, a evaluar nuestra comunión con Él de manera reciente y continua. Porque a veces hay descuidos, hermano. Porque a veces descuida la comunión con Él por tanto que hacer, por tanto afán, por tanto asuntos de la agenda, familiares, de trabajo. Y a veces se nos olvida que hay que mantener la comunión con Él. Otro asunto importante, hermanos, para hablar a otros de Cristo y seguir sembrando la poderosa palabra de Dios en los corazones es el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y hermanos, el Señor
amó al mundo que dio a su Hijo. Y este amor debe de ser unido a lo que es la compasión. Nuestro ejemplo es de Cristo. Él miraba a la multitud y decía: y yo tengo compasión de la gente. Miraba la ciudad, decía, y lloraba cuando vio a Jerusalén que lo rechazó. Dice la Biblia: el Señor lloró diciendo: no has conocido el tiempo de tu visitación. Y lloró en la ciudad. Y eso tiene que ver con el dolor en el alma por las vidas que todavía no tienen a Cristo. A veces en algunas comunidades, hermano, en las comunidades se habla de la oveja negra. Y yo he oído ese lenguaje en la familia. Cuando he visitado lugares: pastor, este es un demonio, me dijo, la oveja negra. Yo no digo nada porque no hay comentario, ¿verdad? Pero yo creo que puede cambiar el Señor la oveja negra en siervos y siervas de Cristo Jesús. Es más, al principio de nuestro ministerio, la experiencia que nunca se me olvida, hablando de la evangelización, es cuando un muchacho de las gangas, hermano, todo tatuado, con serpientes tatuadas aquí, vestido todo raro, el pantalón que llevaba, hermano, puesto, le cabían 3 hombres adentro del pantalón, así, mi hermano. Y un diácono lo agarró y me lo llevó al altar. Me lo pone en el altar y me dice: pastor, ore por él. Y el diácono salió corriendo y me dejó con el hombre ahí. La oración que hice fue como de 1 minuto y medio. Y no pasó nada, no hubo nada. Más bien me miraba todo serio, con los ojos bien vidriosos. Dije: ya me va a tirar encima a pegarme. Pero el Señor lo tocó y lo transformó. Porque hay poder en el evangelio de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos. Pues ese que me llevaron así, que era miembro de una ganga de California y que fue a la zona de Pensilvania a hacer algo, y allá andaba causando problemas y andaba peleando con todo el mundo. Es decir, no se le podían quedar viendo porque sí, ¿qué querés? Pues venid, salgamos a la calle. Con todo el mundo andaba peleando. Después era el evangelista que andaba tocando las puertas, que invitando a sus amigos para Iglesia Shalom, y Dios lo usó poderosamente para la gloria de Dios. Ahora sirve al Señor en una iglesia de nosotros de conexión aquí por las zonas de San Marcos, Guatemala, allá por las zonas de, ¿qué le digo? De Quetzaltenango. Ahí está, sirviendo a Cristo. Porque hay poder en el Señor para cambiar. Ese es el poder del evangelio. Pero me refiero, hermanos, al amor, a la compasión, al dolor. ¿Cómo estamos en cuanto al dolor? A la realidad de lo que sucede cuando una persona muere sin Cristo. O vemos la comunidad y decimos: no, mire, esos impíos, hay que se condenen. ¿Sabe qué dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, lo que nos mueve a hacer la labor de Cristo, la expansión del reino, la predicación de la palabra, es el amor de Cristo. No es porque me mandaron, no es porque participo en un programa, no es porque el pastor insistió en que me meta y que vaya, aquí a forzado voy, no, es el amor de Cristo que me mueve. El amor me impele, me guía a ir. Eso así se expresa el apóstol, hermano. Y dice: todo esto proviene de Dios, y habla allí en 2 Corintios 5:14 que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Para que digamos: en el nombre de Cristo, ahora reconciliados con Dios. ¿Cómo estamos en cuanto al dolor y la tristeza y al sufrimiento de la gente que sufre? No somos llamados a ser insensibles. Ay de nosotros como creyentes si somos insensibles. Desde el inicio de nuestro ministerio en nuestra iglesia, hermanos, yo guiado a nuestros líderes en que nos metamos a la comunidad. 2 días por semana sale un grupo a la comunidad. Salen a repartir víveres y ropa a una zona donde hay mucha necesidad. Salen. Se predica en la radio que tenemos en línea continuamente. Y queremos ser una iglesia, no que solamente está metida en sus instalaciones, pero que sale. Estuvimos visitando hace varios años una ciudad que queda como a media hora de la zona donde estamos. Y ya teníamos un grupito de gente que venían en sus vehículos a nuestra iglesia porque nosotros íbamos donde ellos.
fielmente íbamos y ellos venían, y luego ese grupo fue creciendo de tal manera que ya no convenía que viniéramos a nosotros por la distancia, pues Dios permitió y proveyó un local. Ahora existe allí una iglesia que tiene como 200 miembros, pero empezamos sembrando, caminando la segunda milla para servir al Señor. No me acuerdo una vez que visitamos ese lugar y estaba lloviendo terriblemente y nos quedamos viendo en la ven los que habíamos ido, yo y otros líderes, varones, como que si íbamos a tocar las puertas aún con esa lluvia. Y yo les dije a los líderes: mire, yo no soy de azúcar, yo no me voy a deshacer, yo voy a salir a tocar las puertas. Y salimos, hermano. Quizás fue un lenguaje bien inapropiado, ¿no? Yo no me voy a deshacer si me mojo un poquito. Y fuimos a tocar las puertas y hubo un impacto glorioso de tal manera que el Señor siguió tocando corazones. Pero hay que estar dispuesto a correr la segunda milla. De esos lugares una vez le estábamos transportes y me llamó un hermanito de ahí que me dijo: pastor, hoy no venga, me dijo, era domingo. No se moleste en venir, pastor, es media hora, no venga, solo yo voy a ir. Así que no se moleste. ¿Y sabe lo que le dije yo? ¿Cómo no, hermano? Le dije: vístase, prepárese, yo voy a ir a traer. Mi sorpresa fue que cuando llegué, por la palabra que yo le dije, él motivó un montón de gente y 2 carros vinieron a la iglesia, porque Dios es grande y poderoso. ¿Cuántos le alaban y le exaltan? Las almas. Dice la Biblia en Mateo 14 que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Tengo compasión de la gente. El otro aspecto para predicar el evangelio es que tengamos compasión. Es más, el apóstol Pablo habla de dolores de parto, hermanos. Y Dios bendiga y fortalezca a las hermanas. Los hombres nunca vamos a saber lo que es un dolor literal de parto. Bendito sea el nombre de Cristo. Y Dios bendiga a las siervas. Pero el apóstol le dijo: siento dolores de parto. Y le está hablando a los gálatas porque se habían desviado. Y él sentía dolor por ellos. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a nuestra comunidad? ¿Estamos orando por nuestra comunidad? ¿Hacemos caminatas de oración? Esa es otra cosa que hacemos allá. Nosotros salimos a caminar, caminatas de oración a los edificios de apartamento, hermano, caminatas de oración. Que Dios toque los corazones y Dios se glorifique. En algunos lenguajes se usan: no, pastores, que muy duros están. Qué dura es esa gente. Mire, yo creo que el poder de Dios quebranta la piedra y Dios puede tocar y transformar las vidas porque hay poder en el Señor Jesucristo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, hermano, lo que encuentra es que dice que predicaba Felipe y la gente oía la palabra, pero veía también las manifestaciones del poder de Dios, tocando las vidas y transformando corazones. Y habla de cuando aquellas personas aún traían los libros de brujería y hechicería y los quemaban, porque el poder del evangelio seguía avanzando, hermanos. Y dice la Biblia, y el evangelio corría y la palabra del Señor prevalecía poderosamente. Y esa palabra de prevalecer yo la creo hoy en todos nuestros contextos comunitarios, porque quiero decirle, apreciados hermanos, que no por estar nosotros en la Unión Americana todo es fácil, hermano. Las luchas son diferentes a las que tienen en los países latinoamericanos y en sus ciudades, pero las luchas son intensas porque nosotros tratamos con un contexto multicultural, no solamente con una cultura de una región. Tenemos en nuestra iglesia, para la gloria de Dios, personas que hablan dialecto, y yo me alegro de oír los dialectos y les digo: hablen dialecto, solo que no hablen de mí. ¿Vea? Y pues yo no les entiendo, pero confío en que no están hablando del pastor. O sea, tratamos con un contexto multicultural, donde hay personas hermanos de muchas partes, de Sudamérica, Centro, el Caribe, y ahí estamos, norteamericanos, ahí estamos, México. Y Dios nos da la gracia para ministrarles a ellos, pero de nuevo, considerar lo que es la compasión por la gente. Evaluemos cómo estamos en eso, para poder ir y seguir esforzándonos y dando lo que Dios nos permite
dar, como acaba de decir el pastor Budiel acá al frente. Hay un propósito para nosotros. No es casualidad de que estemos aquí. ¿Cuántos creen eso? Dios nos está preparando. Gloria al Señor. Hay planes para nuestras vidas, lo cual debe de alegrarnos porque estamos en los planes divinos. Y yo me hacía otras preguntas que están aquí anotadas. ¿Cuáles, hermano, nuestras metas para la evangelización? Metas en general de la congregación local, metas del ministerio para poder seguir sembrando la palabra. Y meditaba en esta pregunta. Yo digo, no la digo a los hermanos, pero dije, mejor la digo, porque la tengo de años en mi corazón. Hablando del avance, del ensanchamiento, del alcance de las familias. ¿Qué pasaría si cada creyente nos dispusiéramos a evangelizar y a discipular una persona por año? Uno. No solo evangelizarlo, hermano, pero a discipularlo, porque al discipularlo no entra por una puerta y se va por otra. Porque a veces en nuestras congregaciones, y hablo en el contexto de nosotros allá, nos alegramos cuando hay visita los domingos. Pero los 2-3 meses nunca volvieron a llegar porque no hay un seguimiento. De decirle, venga, bienvenido, ¿en qué le podemos servir? ¿Le vamos a visitar? ¿Le vamos a llevar la palabra? ¿O venga esto, capacitación? Pero evangelizar, hermanos, y discipular una persona por año. ¿Cómo estarían nuestras congregaciones si solamente uno gana uno por año? Rara la pregunta. ¿Cómo estarían nuestras congregaciones? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros los ministros nos dispusiéramos a multiplicar nuestras congregaciones una vez en 5 años? Es decir, que cada vez que se instala un ministro, un obrero, que él tenga en su corazón el propósito, la meta, que con ayuda de Dios, en el nombre del Señor, en 5 años su congregación va a ser multiplicada en otra congregación. ¿Cómo estarían nuestras ciudades? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Porque estamos hablando de los desafíos, hermano. Si vemos las estadísticas, hermano, la población está creciendo por todos los lugares. Solo en nuestra ciudad, donde está nuestra iglesia, en esa comunidad, hay más de 25,000 hispanos. Más de 25,000. Y sí hay iglesias, hermano, pero los números que tienen las iglesias son algunos cientos. Pero la comunidad, ahí está la mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Y por eso el Señor Jesucristo le dice en San Juan capítulo 4, alcen sus ojos y miren que los campos ya están listos para la siega. Así que hay una gran oportunidad de poder sembrar y poder, hermanos, considerar esas metas en algún momento en el contexto. Creemos que con ayuda del Señor sí es posible. Así que concluyendo, recapitulando lo que hemos visto es los desafíos actuales para la evangelización. Continuemos predicando el evangelio con el lenguaje que la gente pueda entender, porque a veces nosotros, quizás por falta de preparación en nuestros hermanos miembros, andan predicando un evangelio que más bien que asustan a la gente. Miedo tiene la gente. No, yo no voy a esa iglesia. En una oportunidad, en una iglesia de nuestro sector, unas hermanitas llegaron a un lugar, hermanos, a visitar y a evangelizar, donde había todo tipo de ídolos, hermanos. Estaba santa no sé quién allá, estaba santo no sé quién allí, y casi que salen corriendo las hermanas, porque falta preparación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay que hablarles en contexto. Ellos a veces no entienden el lenguaje, porque nosotros a veces usamos un lenguaje muy espiritual. No, espérenme, llevémosle el mensaje. Recuerde el ejemplo de Cristo, cómo le hablaba a las multitudes. Que lo entendiera, la sencillez del evangelio, sin confundirlos. Algo otro sale a evangelizar, a condenar. Está en pecado, va para el infierno. Dios mío, la gente dice, mejor no voy. Y así predicaba Cristo. No, hermano. El Señor Jesucristo presentaba la gracia de Dios. En años siguientes recuerdo que a nuestra iglesia llegó un hombre joven, hermano, no sé cómo le dicen en Sudamérica, no sé cómo le dicen en Honduras, pero en México le dicen greñudo. Greñudo quiere decir que el pelo lo tiene hasta aquí, mira, hasta la espalda. Peludo le dicen en otros lugares. Melenudo, bueno, como le diga, no hay problema.
Y llegó a la iglesia, hermano, peludo. Y llegaba y ponía atención a la palabra. Y se sentaba adelante. En la primera banca se sentaba. Y estaba así, mi hermano. Pero antes de terminar el culto salía corriendo. Ni yo lo podía hacerlo, salía corriendo. Y la siguiente semana llegaba de nuevo. Y peludo, greñudo, melenudo. Pero como yo creo en el poder del Espíritu Santo que transforma la vida, nadie lo juzgó, nadie lo señaló, nadie lo criticó, nadie lo vio mal, nadie lo condenó. A las 3 semanas recibió a Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, no soy yo. Es el poder de la palabra que transforma corazones, no somos nosotros. En cuestión de 1 año y medio, 2 años, ya se estaba preparando como obrero y fue a abrir una iglesia para la gloria poderosa del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio, hermano. Yo me alegré cuando me dijo, pastor, le cuento que me voy a quitar el pelo. Hermano, yo me alegré, ¿va? Ya no lo quería así. Y yo no le dije nada. Él fue el que me dijo, mire, pastor, no me siento bien, me voy a quitar el pelo. Yo en adentro dije, está bien, porque ya parecía Judas, ¿no? No le dije, pero usted sabe. Así que, hermano, que el Evangelio siga saliendo, predicar el Evangelio, evaluar nuestra comunión con el Señor. Apreciados compañeros ministros, muchas veces la agenda está llenísima. Y luego se agregan a la agenda de nosotros cosas que no teníamos en la agenda y requieren atención y se llena más. Pero el Señor Jesucristo se apartaba, dice, a lugares desiertos. Dejaba la multitud, dejaba el bullicio y se iba a fortalecerse, a orar a su Padre. Ese es un llamado también para nunca dejar de nosotros de buscar y considerar y evaluar la comunión con Dios. Número 3, buscar el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios, que es el que impacta las vidas y las comunidades. Buscarlo. Orar por los enfermos. Orar por los endemoniados. El Evangelio es evangelio de poder y Él liberta a los cautivos. Orar. Que Dios impacte las vidas, las comunidades. Número 4, permitir que el amor de Cristo continúe guiando nuestras vidas, pero a veces el amor ni siquiera se manifiesta entre los miembros de la iglesia local, porque el hermanito fulano de tal no le habla al otro fulano de tal. Y dice la Biblia, el Señor Jesucristo, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hermano, somos unidos, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Dios, lavados con la misma sangre. Dice la Biblia en Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está en todos y por todos y en todos. Y ese es uno de los desafíos internos de la iglesia, por lo cual no puede avanzar ni alcanzar a otro, porque allí mismo adentro hay un montón de conflictos. Y cuando termina el culto dicen amén, el uno sale por un pasillo y el otro por el otro lado. El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor al prójimo. La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. Pero también los desafíos, hermanos, son oportunidades. ¿Cuántos lo creen y alaban al Señor? Amén, son oportunidades. Todo desafío es una oportunidad y nosotros lo hemos vivido en esa zona de Pensilvania como congregación. Y aquí están miembros que estaban allá, aquí están con nosotros y hermano, que se ha glorificado el Señor. Rápidamente le cuento que cuando yo llegué a ser pastor, esa iglesia la rentábamos. Era una iglesia episcopal, pero el único lugar que abrió las puertas para usar el salón de ellos para la iglesia de Dios, y lo teníamos que usar porque no había más lugar. El problema es cuando hacíamos cultos los domingos, porque teníamos que tapar las imágenes. Porque
Y entonces, y a gente que llegaba y medio miraba las imágenes y no les somos cristianos, pero este local lo rentamos. Cada domingo teníamos que decir, no se preocupe por lo que mire, aquí va a oír el evangelio. Porque habían, hermanos, imágenes, porque era una iglesia de esas episcopales y yo ponía un gran cajón en un lugar y todo lo tapábamos, pero ahí alabábamos y glorificamos el poderoso nombre de Cristo Jesús. Pasó el tiempo y el ministerio fue creciendo porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios nos empezó a bendecir, pero como nos empezó a bendecir con crecimiento, caímos mal a los dueños del edificio. Y no les gustó porque ellos en vez de crecer iban en decadencia. Así que, hermanos, les digo, nos echaron de la iglesia, nos sacaron fuera de aquí y nos sacaron. Pero como nosotros creemos a un Cristo de poder, esa iglesia decayó de tal manera que cerraron el edificio. Pero como Dios es todopoderoso. Entonces nuestra iglesia, hermanos, hispana se había preparado para un fondo pro templo y ya teníamos suficientes fondos para dar un depósito y nosotros compramos el edificio de donde nos habían echado a la calle. ¿Cuántos alaban? Ese es el poder del evangelio de Cristo Jesús el Señor. Ahora, hermanos, hay nuevos desafíos actuales. ¿Cuáles son, hermanos, esos nuevos desafíos? ¿Y qué podemos considerar? ¿Qué cambios ya hemos implementado o estamos dispuestos a cambiar en la estructura de nuestra iglesia local para seguir haciendo esa tarea maravillosa de alcanzar las almas? Usando diferentes métodos, como decía la pastora Abby Torgerson, no estar como imitando, pero ¿qué método funciona? ¿No será que una proyección celular nos ayuda? En nuestra iglesia funciona muy bien crear células y la gente se goza en las células y células en línea. Y tenemos las damas con las células en línea, los jóvenes con sus células, los varones y está funcionando. Pero ¿qué cosas debemos de cambiar para ministrar a la gente? ¿Cómo podemos adaptarse? ¿Qué tipo de ministerios podemos evaluar sus tareas para seguir haciendo la tarea de ministrar a la gente? ¿Qué nuevos grupos de personas deberían de ser alcanzados en nuestra iglesia? ¿Cuáles son nuevos ministerios que podemos crear para poder seguir desarrollando la tarea de la expansión del reino de Dios? ¿Por qué no revisar la estructura? Y estar dispuestos a cambiar de acuerdo a las circunstancias para alcanzar las vidas. ¿Qué actividades deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de ayudar a la gente? Ahora la necesidad de la gente ha cambiado. Yo he recibido llamadas que me han impactado, que nunca en mi ministerio había recibido. Hace pocos meses me llamó una persona de la comunidad de un parqueo que había salido corriendo de su trabajo porque no aguantaba. Y la habían llevado al hospital y decían, andate, no tenés nada. Y estaba en un parqueo. Me dijo, tengo ganas de gritar, tengo ganas de salir corriendo, no sé qué tengo. Y pasó enfermo. Pero físicamente no tenía nada. Depresión crónica, ansiedad. Lo llevamos a oración con otro líder de la iglesia. Le estuvimos visitando con mi esposa en su casa. Ahora para la gloria de Dios está sano porque hay gran poder en el Señor Jesucristo. Pero son nuevas necesidades. Tiene ansiedad, depresión, incertidumbre por el porvenir. La solución es Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Yo le bendigo a usted y le felicito y me gozo de verle en este evento. Y nos gozamos de las grandes cosas que usted está haciendo. Y confiamos en Dios y oramos que usted siga cosechando más y más en su comunidad donde Dios lo tiene. Y que Dios le va a guiar para seguir llevando su iglesia a niveles de bendición, a niveles de gloria, a niveles de avance. Gracias, Señor, por esta palabra. Dios mío, ayúdanos a cada uno de nosotros a cumplir el propósito, Dios mío. Dios mío, guíanos, Señor, a alcanzar nuestras comunidades. Quita todo desgano, todo desánimo de nuestra membresía, de los líderes. Y que podamos cumplir el plan divino de salir y seguir sembrando la palabra para seguir cosechando para tu honra y gloria y tu alabanza. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor. Por Cristo Jesús, te exaltamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse y pasa nuestro hermano Lija.
No se me vaya, hermano. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí, me pareció interesante cuando dijo cada 5 años por lo menos plantar una iglesia. En la CID, uno de los desafíos era 2 por 20. ¿Se recuerdan? 2 por 20. Allá estaba recordándome de esto. Y tenemos que poner, como decimos en Guatemala, barbas en remojo aunque no tengamos. Es un desafío. Y hacia allá vamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias por recordarnos eso, hermano. ¿Preguntas? ¿O todos preocupados porque no hemos hecho nada? Sí, hermano. ¿Escuchó? Bendiciones a todos. La pregunta que le hacía es, respecto a los desafíos que tenemos actuales, ¿qué considera que ha sido lo que ha fallado por lo cual hemos dejado de multiplicarnos en la forma que deberíamos de haberlo hecho esto hasta ahora? Han habido varios aspectos, podría decir, no es solo una causa. Una de las causas actuales que en todo el mundo estamos padeciendo, y lo digo primeramente por nuestra congregación en Pensilvania, es la pandemia. La pandemia nos encerró, la pandemia nos llevó a poder estar ahí sin activar, y esa es una de las causas que pienso yo que nos ha afectado. Pero por otro lado también creo yo que debemos de nosotros mismos de manera intencional hacer algo. No es necesario que usted esté moviendo su agenda de sus actividades. Ahora están los medios de comunicación. Puede contactar por texto a alguien y hable de la palabra. O sea, hacer algo, aunque sea poco, pero hacerlo, contactarlo vía telefónica, por los medios. Y sobre todo, hermanos, pedirle a Dios que avive nuestro corazón. Cuando usted lee las historias de los avivamientos no empezaron, vaya, hay un avivamiento, no, hubo un preámbulo del avivamiento. Y el preámbulo del avivamiento es búsqueda del rostro del Señor para fortalecer y vivificar nuestros corazones. Y cada pastor en su respectiva congregación, Dios le va a guiar, ¿verdad? Para ir dando pasitos, aunque sea poco, pero dar pasos en esa dirección. No estar conformistas, hermano. Una vez saludé a un pastor en uno de mis viajes cuando trabajaba en el Concilio Nacional, que me dijo, hermano pastor Jorge, me dijo, nosotros tenemos 25 años de tener la iglesia y tenemos 25 miembros. Yo me quedé en silencio, hermano. Yo no hice comentario. Solo me volteé a ver con mi esposa y no dije nada. Y no voy a comentar al respecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo creo que nos pusieron entre la espada y la pared, ¿no? Sí, hermano Selvin, ahorita le alcanzan el micrófono. Déjese su mascarilla ahí. Uno de los requisitos que se mencionó para poder predicar el Evangelio de Cristo era el denuedo, ¿sí? Y comprendo que los primeros apóstoles recibieron, los discípulos de Cristo recibieron en un momento la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, llegar a obtener esa plenitud porque el denuedo viene como poder del Espíritu Santo, si estoy diciendo lo correcto? ¿Cómo pudiéramos nosotros ayudarnos buscando más la presencia del Espíritu Santo, más la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida? Amén. La Biblia dice en Efesios que nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice, cuando creíste fuiste sellados. El Señor está en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero para como que avivar el fuego, pues los pasos pues están en la palabra del Señor. Si uno lee Hechos capítulo 1, describe el aposento alto que hacían aquellos 120. Estaban orando, estaban esperando la promesa. Entonces debemos de creerle a Dios que el Señor nos va a fortalecer. Es por la fe, pero también es una búsqueda que debemos de hacer tanto en la vida personal, porque no solo estemos pensando y dependiendo de las actividades de clamor de la iglesia,
y del calendario de la iglesia como personas, como individuos en nuestra vida personal. Por ejemplo, yo tengo en la iglesia gente que se levanta a las 3 de la mañana a orar sin que yo le diga nada. Y ellos no ponen alarma, no ponen reloj. A las 3 de la mañana están orando por todo el ministerio, por el pastor y todo el ministerio. Son por lo menos unos 10 personas que se levantan a orar. Y entonces la oración nos vivifica. Y la oración nos viene a fortalecer. Y la oración nos da el valor, el denuedo, el poder. Acá, Anthony, por favor, aquí. Okay. Buenas, pastor. Una pregunta. Por ejemplo, nosotros, en la iglesia nosotros, muchos de los hermanos se han desanimado, ¿verdad? Y de una u otra forma se han retirado de la iglesia. Ya repetidas veces. Entonces, a nosotros muchas veces nos han dicho, déjelo. Él ya conoce la iglesia, ya conoce la hora, ya conoce el camino, entonces busque otra persona, déjelo. O sea, ¿qué recomendaciones nos da usted? Solo me acuerdo de un mexicano que había con nosotros, fiel miembro, lo dejó el pastor José, el pastor anterior a nosotros, él ministró. Un domingo me llamó y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Estaba bien enfermo, caminaba bien mal, solo verlo estaba bien enfermo. Mire lo que me dijo, pastor Jorge, yo me voy a morir. Ya compré un seguro de $1 millón para mi esposa. Ya hice todo, pastor, yo me voy a morir. ¿Sabe qué le dije yo? No, vamos a orar. Y pasamos orando un tiempo. Ese hombre se restauró y se levantó y se puso bien y ahora está viviendo con su familia en México. El asunto es, la Biblia habla de persistir, de no darse por vencido. Hay poder en el Señor para cambiar. No hay que tirar la toalla. Aquel es duro, no quiere. No, el Espíritu Santo lo va a tocar. ¿Cuándo? No sabemos, pero Dios lo va a tocar. Y seguir sabiendo que esas almas tienen la puerta abierta para venir. Y que cuando vengan a la congregación van a ser bien recibidas. No, si ves ese carnal ya viene. No, por favor, no, eso no funciona. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Dios abre la puerta para el perdido y para el que quiere restaurar su corazón. Así que mi recomendación es seguir clamando. No dejarlo, no. Dios te puede tocar, aunque sea. Yo he orado por enfermos que están en cuidados intensivos. Ya cuando los van a desconectar de la máquina, hermano. Y ahí les hemos predicado el evangelio porque el Señor quiere salvar las almas. La Biblia dice, yo quiero que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces mi recomendación es, no nos demos por vencidos. Dios puede transformar corazones. Hermano Esteban, Anthony, por favor. Ahí está Anthony, alcanzándoles el micrófono. Dale. No es una pregunta, simplemente es de repente agregar algo a lo que la hermana Leti estaba diciendo, ¿no? Uno llega a ese momento en el que no puede de repente enfocarse toda su vida o todos sus esfuerzos por una sola persona. Y de repente, ¿cuándo decidir, bueno, esta persona ya la voy a dejar? Es cuando yo ya hice todo lo que me tocaba a mí hacer. Y como dice el pastor, y lo secundo, yo ya no te voy a visitar, ya no te voy a insistir, ya no voy a estar acá, pero te voy a dejar en manos del Señor y cada vez que pueda yo voy a orar. Pero muchísimas veces nosotros, no, esa persona no quiere nada con el Señor, porque la invitamos una vez a la iglesia. Y como ella dijo que no, entonces decidimos que esa persona ya no quiere nada con el Señor, o que esa persona es muy mala, o que esa persona, etcétera. No. Para llegar a un punto donde decir, mira, yo ya hice todo lo que a mí me correspondía. Pero para tomar esa decisión hay que examinarnos y decir, ¿realmente ya hice todo lo que yo tenía que hacer? Entonces, en ese momento que, no, yo ya hice esto, 10 cosas, por decir un número, ¿no? Estos 10 intentos y no quiere nada. Entonces, solo voy a orar por ella y ya no le voy a insistir. Pero muchísimas veces, y digo por experiencia, ¿verdad? Muchísimas veces, simplemente hacemos una invitación a la iglesia y la persona dijo, no, te dejo, ya no quiero. No, así no. Sino que hay que hacer nuestro máximo esfuerzo y posteriormente dejarlo en las manos del Señor, confiando en lo que la palabra dice. Que el mensaje o la palabra que nosotros dimos jamás regresa vacía, solamente. Gracias, hermano Esteban. ¿Alguien más?
Sí. Hermano Luis, ¿se va a enmascarillar usted? Y para evitar. Con respecto a esto, a nivel pastoral creo que hemos escuchado la frase cuando algunas personas pues llegan a la iglesia por medio del evangelismo, por invitación u otra forma. Se van, y es el tema referente a lo que habló la hermana. Algunos batallamos, algunos luchamos en todo el aspecto humano y espiritual, pero hay gente que decide irse. El comentario que más, yo no sé si están de acuerdo todos, pero hemos escuchado acerca de que el buen pastor deja las 99 por la búsqueda de esa. Quisiera saber su opinión respecto a esto, que la gente lo toma como que hay que dejar a la congregación ir en busca de esa persona que se fue. En algún momento se dice. ¿Qué comentario tiene al respecto? Dos cositas se me vienen mientras usted hacía su comentario. Su pregunta es, los ministros a cargo de nuestras congregaciones locales somos responsables de instruir a nuestra gente, de capacitarla en la palabra, para que le hablen de tal manera que la persona se edifique y no de manera inapropiada. Así que cada pastor debe de preparar un equipo de líderes que puedan ellos delegarles a esas personas. Por ejemplo, cuando llegan visitas a nosotros, y si es joven, inmediatamente yo le paso la información a los líderes de jóvenes. Y si es señorita, allí le van a delegar a una señorita que le está dando seguimiento. Y si es de caballero, yo le delego a otros líderes. Yo delego. Y si es dama, hermana adulta, también hay un equipo de damas preparadas, capacitadas para darle seguimiento y ayudarle. Así que creo que ese es un asunto importante. Por otro lado, entender que para cosechar primeramente hay que sembrar. En una oportunidad, hace algunos años, estaba un pastor saliendo de nuestra iglesia, es muy conocido ya a nivel nacional, y cada rato me decía, afligido, Pastor Palacios, y ya me voy a ir allá a la obra, ¿y qué hago? Le digo, mire, siembre y coseche. A las 3 semanas venía, Pastor Palacios, pues sí, ya me voy a ir, ¿y qué hago? Siembre y coseche. Total que se fue con aquello, siembre y coseche, siembre y coseche. Y ha cosechado tremendamente donde está. Lo que le quiero decir es que hay que saber que toda siembra tiene una cosecha, que no es en vano. Y el trabajo en el Señor no es en vano, y hay que seguir de alguna manera ayudando a esa gente. Y si hay gente que ya no va a llegar, nosotros tenemos gente que hace 15 años se nos fue. Y ni para los eventos especiales llega. Una vez creo que llegó uno de ellos por un funeral que celebramos que era familiar y llegó. Pero es duro. Con todo eso uno tiene que saber que abrir la puerta de la oportunidad para que puedan llegar y retornar y preparar nuestra gente para que estén capacitados para hablar y ayudar a esta gente nueva que Dios nos está llevando en los diferentes niveles. Porque llegan con dudas, llegan con preguntas. Ya termino, pero una vez llegó un mexicano que aceptó a Cristo, ¿verdad? Pero él venía de ser apostólico, ¿cómo es? Católico, apostólico y romano, y aceptó a Cristo. Así que me decía, ¿a qué hora va a empezar la misa? A mí me decía así, yo me quedaba callado, que estaba nuevito, hermano. Yo no le podía venir con un leñazo, disculpe la expresión, era de, mire, ese hombre se capacitó, se entrenó, después llegó a ser líder, pero hay que tenerle paciencia, hermano. Claro, yo me sentí mal, bueno, ¿a qué hora va a empezar la Santa Misa? Me decía. ¿Alguien más? Allá una pregunta más. Ahorita te llevan el micrófono. Ya empezaron a sonar las alarmas del almuerzo, creo yo, por ahí. Ponga su teléfono en vibrador. Tal vez no como pregunta, sino con respecto a lo que preguntan de seguir persistiendo con las demás personas y todo lo que Pastor Esteban decía de estar orando. Claro, creo que algo que Pastor Gudiel nos dice mucho es de que, y ustedes saben cómo es él de sincero, y dice que a la gente vieja hay que dejarla y enfocarnos más en la juventud, porque es la parte que nos oxigena nuestra iglesia. La gente, sin ofender, ¿verdad? Si la gente grande, uno las puede estar orientando, esforzándose porque lleguen a la iglesia, pero si no quieren, ¿qué puede hacer uno?
pero hay tanta juventud que tiene deseo en su corazón por buscar de Dios y es el futuro que va a sostener la iglesia. Entonces creo que son esos líderes que nos debemos de enfocar por estar evangelizando, formarlos para que el día de mañana tomen la batuta de cada una de las iglesias. Yo le aumentaría a su comentario el hecho de cuando esas personas que se van y uno hace todos los procesos que dijo aquí de 10 pasos para buscarles, cuando están en crisis intensas, buscan ayuda espiritual. Eso lo he visto. Así que siempre hay que dejar una ventanita de oportunidad que le va a llamar cuando está en grandes crisis. ¡Aló! Y ahí a uno atiende. El punto es que siempre hay que tener la puerta abierta porque el Señor es de la voluntad de Dios.